Amén. Buenas noches, mucho gusto. Leandro. Ya enciendo la cámara, permítame. Bueno, estamos transmitiendo. Sí, Tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. En esta oportunidad, la Asociación de Matemáticos del Salvador se complace en tocar un tema que para todos nos parece que es de mucha importancia. Y quería darles la bienvenida en nombre de la asociación y al público en general que nos acompaña en esta transmisión. Esta noche vamos a hablar sobre un posible proyecto conjunto que debemos de hacer para incentivar, digamos, el trabajo de matemática a nivel regional. Nos acompañan eh, este día, voy a presentar uno por uno los ponentes. A Leandro Galo, eh, es licenciado en matemática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es maestro en ciencias matemáticas también de la UNAM. Actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor universitario en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido coordinador de la carrera de matemática y coordinador de la asignatura de ecuaciones diferenciales y análisis numérico de la UNAM, aparte de participar en el Comité de Olimpiadas de Matemática. Así que bienvenido, Leandro. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. a ustedes Bien, muchas gracias por la invitación. también nos acompaña Eric Reyes. Eric Reyes es profesor de matemática y estadística en educación media. Es también entrenador de equipo olímpico de matemática. También es divulgador de juegos de mesa abstractos y es fundador y director de proyectos educativos en Guatemala y Latinoamérica. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo para todos. También está con nosotros el doctor Rafael Alberto Zamora Calero. Bienvenido, Rafael. Él es doctor en matemática del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada. Él trabaja en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Y pues también esta noche está con nosotros Oscar Armando Hernández Morales. Él es profesor de matemática por la Universidad de El Salvador. Es licenciado también en matemática y de maestría en matemática por la Universidad Federal de Paraná y un doctorado en el estudio de matemática y estadística de la Universidad de San Paulo. Se desempeña también como profesor suplente de la universidad, trabajó en la Universidad de El Salvador y es becario de la Fundación de Apoyo a la Investigación e investigador de la Universidad de Amazonas. Así que bienvenido, Oscar. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, Muchas quería gracias por la antes, invitación. antes que hacerle las preguntas que nos que hemos considerado importante, ¿no? Conocer la opinión de ustedes. Quería expresarles los objetivos que nosotros tenemos con este conversatorio y que vean de alguna manera hacia dónde queremos orientar, digamos, el trabajo conjunto. Nos acompaña Carlos Mauricio Canjura, que fue, que es el presidente de la Asociación de Matemáticos del Salvador, y también fue exministro de Educación, y él nos ha compartido eh, unos objetivos que me parece fundamental que ustedes escuchen
porque creemos que reúne el espíritu de lo que queremos hacer. Entre estos objetivos están mejorar las condiciones de la formación de maestros, ¿verdad? Como uno de los componentes regionales. Crear publicaciones centroamericanas de las sociedades de matemática de la región, conjuntas, ¿no? Promover la creación de becas de estudio para la realización de maestrías y doctorados regionales. Canalizar a través de las universidades que forman matemáticos la creación de doctorados regionales con participación de matemáticos de la región y con el apoyo académico internacional. Favorecer el intercambio centroamericano de jóvenes estudiantes de matemática. Promover eventos y programas con la participación colectiva de matemáticos de la región. Gestionar con el aparato productivo de la región programas de pasantía de los estudiantes de matemática en instituciones públicas y privadas. Promover al interior de las universidades la participación de matemáticos en equipos multidisciplinarios. Fortalecer los vínculos de los ministerios de educación de la región y las universidades. Promover la creación de equipos de apoyo a la formación matemática en los sistemas educativos de la región. Crear condiciones para homogeneizar el currículo en la región centroamericana y tratar de establecer condiciones para tener programas homogéneos de formación de maestros. Eso creemos que reúne el espíritu de un proyecto regional, pero ustedes compartirán con nosotros esta noche sus puntos de vista a partir de la realidad que ustedes viven en cada uno de sus países. Tenemos acá gente de Honduras, tenemos de Nicaragua, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, y creemos que es el momento de que vayamos trabajando en el fortalecimiento de un proyecto, ¿no? De una iniciativa que promueva la investigación y la divulgación de la matemática en Centroamérica y el Caribe. Así que la primera pregunta que les quisiera hacer a los panelistas que nos acompañan, y voy a comenzar quizá con Rafael. Le vamos a lanzar esta pregunta a Rafael, y después que concluya Rafael, pues tendrán un espacio los demás compañeros para retroalimentar, para dar su opinión según lo consideren pertinente. Así que la primera pregunta dice: actualmente se realizan una serie de iniciativas que promueven la investigación y la divulgación de matemáticas en Centroamérica y el Caribe. ¿De qué forma han impactado estas iniciativas hasta ahora y cuáles serían las implicaciones futuras de seguir implementando y ejecutando estas iniciativas? Rafael. Sí, bueno, eh, m- muchas gracias por la invitación. Quiero reiterar y ya entrando de lleno en la pregunta, tal vez lo que yo siento es, bueno, creo que los que estamos aquí somos matemáticos o estamos en la formación hacia hacerlo, ¿verdad? Y pues la realidad desde el punto al menos de la investigación, pero también de la docencia me parece, es que la matemática, a diferencia de lo que mucha gente o lo que el imaginario nos dice, es que es la matemática en sí es una actividad común, ¿verdad? Es una actividad grupal, es una actividad que se nutre del intercambio social, del intercambio de ideas, de hablar, de discutir, de hacerlo. Digamos, para defender este punto, digamos, uno no tiene que irse muy lejos. O sea, uno ve, digamos, históricamente todas las cartas que hay, ¿verdad? Todas las cartas que hay entre, qué sé yo, Gauss estoy inventando, ¿verdad? Laplace, no sé, o sea, gente más o menos de la misma época se escribía y hacía un intercambio de ideas en una época en donde era difícil, ¿verdad? Eh, en cambio, ahora vivimos en una época en donde es más fácil conectarse, ¿verdad?
Eh, y además vivimos en una región que es relativamente pequeña. Y es un poquito triste que históricamente haya habido mucho menos contacto entre nosotros del que podía haber, porque justamente, digamos, yéndonos hacia, insisto, viendo hacia otros lugares, Estados Unidos, Europa, donde la matemática se ha desarrollado mucho, yo creo que es porque ellos han aprovechado eso, esa posibilidad de crear una comunidad, de hablar, de ese tipo de cosas. Y por lo tanto, no quiero extenderme demasiado, pero yo creo fuertemente en que empezar, o bueno, o continuar, porque muchas iniciativas de las que menciona la pregunta, yo creo que ya tienen varios años de existir, pero tal vez a veces necesitan un poquito más de fortalecimiento, pero continuar con estas nos puede ayudar a subir una región que tiene realmente el recurso humano en matemática. O sea, yo, en mi experiencia, eh, he conocido matemáticos y personas en general muy brillantes en toda el área centroamericana y siento que se nos están yendo, o sea, no tanto yendo, sino se nos están como que escapando la mano muchos muchachos que uno no se da cuenta o que no tienen los medios y impulsar todas estas cosas no va a ser más que fortalecernos a todos. Gracias. Me gustaría escuchar a otro de ustedes, Oscar o Eric, Leandro, no sé, cualquiera que quiera opinar sobre la pregunta. No sé si me escucha. Yo lo escucho, sí, Ok. sí, yo puedo participar si quiero. Bueno, mucho gusto a todos, ¿verdad? Eh, pues yo pienso que algo muy importante que mencionó pues, Rafael, ¿verdad? Es eh, que ahora están las facilidades para poder como que comunicarnos y entrelazarnos, ¿no? Y eso pues va a abrir camino a que la región empiece a ver cuáles son las necesidades que hay en matemática, ¿no? ¿Qué áreas están? Porque, bueno, no sé si ya lo han pensado o ya lo han hecho, pero sería bueno ver qué áreas tenemos en la región de matemática y qué áreas están desarrolladas y qué áreas están subdesarrolladas, por ejemplo. Una de las ideas que yo he tenido, ¿verdad? Obviamente, primero hay que empezar en casa, ¿sí? Nosotros en Honduras tenemos que hacer muchas cosas para mejorar nuestra escuela de matemáticas propia y una vez que nosotros la mejoremos, obviamente podemos también pues, participar. Realmente Honduras hasta hace poco tiene pues, sociedad de matemáticas y se está consolidando. Creo que algunos de ustedes ya saben que pues, tenemos la SOMAT, ¿no? Y apenas se está consolidando. Tal vez ustedes ya llevan años con sus sociedades de matemáticas y nosotros pues apenas venimos comenzando. Entonces, algo importante es, bueno, yo escuché la vez pasada que había como un tipo de directorio que se quería formar, ¿no? De la región. Y eso es bueno porque no solo sea un directorio, sino que como que clasificar a la gente, ¿no? Que está pues en el área investigando, trabajando. Algunos son de ecuaciones, otros son de análisis. Y empezar como que a juntarse esos grupos y empezar a desarrollar actividades, ¿verdad? Para la juventud, ¿no? De nuestra región. Y yo pienso que eso es muy importante, ¿no? Bueno, no quiero alargarme, solo quiero decir ese punto y después seguiré participando con otras cosas. Muchas gracias. Oscar, Muchas gracias por la oportunidad. Sí, me parece que primero que nada hay que continuar fortaleciendo las iniciativas que ya existen. Por lo que he visto, son varias iniciativas en varias áreas de matemática, incluyendo educación matemática, álgebra, análisis, en fin, son varias iniciativas. Inclusive eventos regionales como el ECAME, es un evento regional centroamericano en un área específica que ellos
intentaron hacer de educación matemática, ya varias ediciones antes. Y me parece que es algo que se debe apoyar y fortalecer. Es decir, y llamarlos también a ellos que ya han coordinado ese tipo de eventos, que ya tienen iniciativa regional. Estoy poniendo solo el ejemplo del ECAME, pero obviamente que hay otras iniciativas y hay mucha gente que ya tiene esa misma deseo, ¿no? De hacerlo. Y simplemente creo que falta organizarnos, como centroamericanos, lo digo. En ese sentido, las escuelas EMALCA, por ejemplo, las escuelas SIMPA, que son no solo regionales, sino que son internacionales o al menos latinoamericanas. En Costa Rica se va a hacer el otro año, por ejemplo, lo hicimos este año en El Salvador y da frutos muy, muy buenos y creo que se debería de continuar haciendo eso. Me parece que sí hay potencial, pero estamos fragmentados y respondiendo a lo que decían hace un momento, sí, creamos un directorio matemático justamente porque creo yo que en este punto el gran problema es que no nos conocemos como matemáticos centroamericanos. Y eso ha sido muy difícil. Encontrar a la gente, saber qué es lo que hacen, cuáles son las áreas. Voy a poner un ejemplo concreto de álgebra. Con la UCR estamos organizando, y lo vamos a hacer en diciembre, la jornada de álgebra. Y nos sorprendió positivamente, y estamos muy contentos como organizadores, que hay varios algebristas en Centroamérica que no conocíamos, no sabíamos que había. Bueno, personalmente yo no los conozco y no sabía que ahí estaban. Y entonces ha servido para encontrarlo y obviamente que deben de haber más. Y siempre hemos creído, es que álgebra a nadie le importa, es que nadie hace álgebra, solo yo hago álgebra. Y ahí en Honduras hay gente de álgebra, en Guatemala hay, en Nicaragua obviamente que hay, en fin, hay un montón de gente que puede hacer el mismo área y simplemente no nos conocemos, ese es el problema. Entonces creo yo que lo que falta primero es potencializar la conexión entre nosotros y darle seguimiento a esos eventos que ya se hacen para hacer un colectivo, digamos, un único objetivo. Creo que todos tenemos el mismo objetivo, es eso nada más. Falta como una coordinación regional o algún medio de contactarnos. Eso es lo que me parece que falta para que todos vayamos en la misma dirección. O sea, Muchas gracias. Eric, no sé si tiene alguna opinión que darnos. Sí, gracias por el espacio también y permitir que los que estamos más involucrados hacia el lado de la matemática educativa podamos convivir con matemáticos como tal, porque considero firmemente de que hay muchas aristas en común que podemos apoyarnos desde ambos hemisferios que en algún momento se han separado como si fueran universos totalmente aislados, ¿verdad? Yo quisiera, Oscar, si me permitís compartir una hojita para intentar responder desde la óptica de Guatemala. ¿Me dices si puedo hacerlo? Sí, adelante. Creo que ya está Gra- la presentación. Gracias, gracias. Bueno, había preparado una portadita en general para observar al continente desde acá. Sí, sí se ve la presentación. sí, sí se mira. Yo hipotetizo en que el funcionamiento de la matemática regional posiblemente funcione así, desde esta estructura, ¿no? Que queramos o no, tenemos tres pilares detrás, que es el sistema político, el educativo institucionalizado y la sociedad como tal. Porque la matemática, pues, no solamente le sirve al académico, ¿no? Le sirve a una sociedad, a una persona común para transformar su entorno. Ya puramente nosotros que nos dedicamos a la actividad matemática y tres puntos de ellos que podrían ser enseñar, divulgar matemática, aplicarla y crearla, ¿no? Y más, como más, cuando uno tiende a estar categorizando todo, yo
puedo categorizarla así, desde 6 ámbitos, desde la matemática pura, aplicada, educativa, recreativa, olímpica y la divulgación. Puede que esto tenga mucha contradicción, pero como haciéndolo más específico. Entonces, quisiera contarles de varios de ustedes que hablaban de qué iniciativas que ya existen, ¿no? Y en Guatemala tenemos este mapa categórico de instituciones, proyectos, eventos que pude recopilar el día de ayer. Espero no se me pase alguno y no se enojen si hay alguna persona por ahí perteneciente que no la agregamos. Y hablo desde lo que conozco acá en Guatemala. Están todas esas instituciones, todos esos eventos, y les puse un código de colores pretendiendo categorizar algún más a qué se dedican en específico, ¿no? Porque cuando hablamos ya de matemática pura y aplicada, puede que esas instituciones estén trabajando en la parte de investigación que es muy débil en la región. Otras partes que ya trabajan más en educación, que es donde yo más me desenvuelvo, que son bastantes de ellas, y todas estas están en Guatemala, separadas en algún momento, incluso por cuestiones y ópticas políticas e ideológicas o personales puede que estén separadas. He colaborado con todas directa o indirectamente y tengo al menos una noción de qué está sucediendo. Entonces, intentando no alejarme de la respuesta a la pregunta es, estas ya existen. Precisamente hoy se cierra el Congreso de Matemática Educativa más grande de Guatemala. Aloja tal vez unos 1,000 participantes, profesores de primaria, secundaria, etcétera. Hoy se cierra su 27 edición, si no estoy mal. Y ya están, o sea, ya hay muchos fundamentos fuertes. Creo que Leandro lo mencionaba, que ya los tenemos ahí. ¿Sí? Es de anclarlos, unirlos y ver qué se puede hacer. Supongo que esto responde también al cerebro humano moderno de querer tener mi propio logo, ¿no? Crear una nueva iniciativa, una nueva marca y desapegarme, quitarme de los demás, ¿no? Salir de ahí. Otra cosa interesante de la región nos interesa, bueno, puede que sea de interés o no, pero la tenemos impregnada. Si se dan cuenta, le puse un código de un triangulito para aquellas instituciones que están enfocadas en la etnomatemática, la matemática precolombina y la matemática maya, en específico en el área de Mesoamérica, que también está en nuestros contenidos curriculares de algunos países cercanos, México, algunas islas. La Escuela de Ciencias, por ejemplo, que tiene en su logo un cero maya cruzado, que es por ahora la escuela que más matemáticos está egresando. El CIMATE, que tiene un código calendárico por ahí. Y la otra, que es el REFIMEG, que tiene su año de fundación en numeración en el sistema maya vigesimal. Entonces, podemos entrarle desde ahí, desde hacer énfasis en las instituciones que ya existen y, y por qué no apegarnos, ¿no? Porque varias de esas instituciones de acá tienen sede en Guatemala, pero no funcionan solo en Guatemala, ¿sí? Tienen redes de apoyo acá adentro, otras son iniciativas de por acá, algunas son iniciativas públicas, otras privadas, algunas surgen de un grupo pequeño de amigos, de un aula, etcétera, etcétera. Entonces creo que estamos dando un buen paso, gracias a ustedes también que nos están abriendo los espacios, a aquellos que nos dedicamos a la educación matemática más que a la matemática pura aplicada o a la investigación. Y en otros ámbitos como la matemática recreativa, la matemática olímpica, y agradecer también y hacer mención de que Óscar Armando Hernández pues ha hecho un gran esfuerzo por unirnos y conocernos a toda la región. Entonces, con eso pretendo desde acá dar una óptica de cómo está funcionando Guatemala en general y de ahí pues intentar responder, intentar tener una conversación saludable y mil disculpas si me tomé tiempo de más. Gracias por el espacio, Óscar. Como no, con mucho gusto. Ya que hablamos de instituciones y organizaciones que apoyan la creación de un proyecto de fortalecimiento de la matemática en la región, me gustaría preguntarle a Óscar Armando, ¿cómo podrían apoyar otras organizaciones un proyecto de fortalecimiento de la matemática y cuáles serían algunos de los elementos básicos
que ayudarían a echar a andar un proyecto de esta magnitud? ¿Cómo podrían apoyar? De diferentes maneras. Aportando primero una logística ya de una institución, dar un respaldo institucional, como por ejemplo la UMALCA, es una institución que ya existe y que tiene un proyecto latinoamericano y del Caribe. Entonces, obviamente que Centroamérica estaría incluido dentro de ese proyecto que ya existe, que ya involucra matemáticos de la región. Entonces, podríamos pedir un apoyo o inclusive alguna orientación de cómo ellos están intentando consolidar en todo el continente, no solo en Centroamérica, que obviamente es mucho más difícil la tarea de ellos. Entonces ellos pueden dar alguna experiencia de cómo ya lo hacen, de cómo podrían proporcionarnos colaboración con matemáticos, que es otra cosa que nos hace falta. Tener que los estudiantes, que los jóvenes se contacten con matemáticos más experientes. Redes de contacto que ellos ya tienen. Es muy fácil que alguno de ellos, de los miembros de la UMALCA o la propia institución, nos consigan contactos con otros matemáticos, con financiamiento también, porque ellos ya tienen más experiencia, obviamente. Estoy dando un ejemplo. La IMU, la Unión Internacional de Matemáticas, también apoya este tipo de proyectos. Ellos pueden conseguir financiamiento o pueden darnos financiamiento, por ejemplo. Solo estoy dando un ejemplo. Hay varias instituciones. Eso podría ser una asesoría, digamos, en algún momento, o un respaldo institucional inclusive. No estoy diciendo que hay que perder la idea de un proyecto regional centroamericano. Lo que estoy diciendo es que hay que unirnos como centroamericanos, pero al mismo tiempo preguntar la experiencia que otros tienen. En ese sentido, que otros matemáticos nos pueden apoyar. Eso yo creo que nos hace falta, ¿no? A la hora de hacer una propuesta o de buscar alguna consultoría. Eso es importante, tener un respaldo. Y hay mucha gente que quiere apoyar, eso es increíble. Que sí pueden y quieren apoyar. Inclusive en Europa. Justamente hoy estaba hablando con los españoles y con los portugueses aquí, les comentaba del proyecto, de la iniciativa, y ellos me decían que con todo gusto, si los invitaban, participaban. Gente que son matemáticos ya consagrados, que ya hacen investigación hace un buen rato, y pueden tener redes de apoyo también. Entonces, y que pueden buscar financiamiento. Eso es muy fácil. En ese sentido, creo yo que nos pueden ayudar a orientarnos a cómo España, por ejemplo, que en la época del 80 todavía no tenían matemáticos y en 20 años, 20, 30 años, han desarrollado la matemática de manera exponencial. ¿Cómo es que ellos lo hicieron? Si en la época del 60 no tenían matemáticos relevantes en España, por ejemplo, y ahora tienen una buena matemática, ¿no? Tienen bastante gente. Entonces, ¿cómo en poco tiempo, qué hicieron ellos? Obviamente el dinero es fundamental, pero debe de haber otras cosas que ellos tienen y que puede servir de experiencia, creo yo. Por poner un ejemplo, igual Costa Rica. Costa Rica, ¿qué es lo que ha hecho institucionalmente para involucrar centros de investigación, para tener más investigadores, cómo atraerlos? Cosas así, o sea, gente que ya tenga experiencia y otras redes que se puedan tener. Eso creo yo que nos ayudaría bastante en ese sentido. O instituciones centroamericanas que ya existen y que podemos apoyarnos, como por ejemplo el CISUCA. ¿Cómo llegar al CISUCA y decirle, mire, en matemática queremos este evento regional, este proyecto regional en matemática, porque no es un objetivo del CISUCA ahorita. Esa es la cuestión. El CISUCA no tiene un objetivo, además de ciencias de datos. Si ustedes revisan los objetivos del CISUCA, ciencias de datos es uno de los objetivos. Pero obviamente que como matemáticos no tenemos solo ese objetivo, ¿no? Hay muchas más cosas que hacer. Entonces, ¿cómo llegar hasta ellos y decirles que nos apoyen? Que ya Shizuoka es la mayor institución en Centroamérica que tiene experiencia,
que tiene redes de contacto, que podría apoyarnos a través de las universidades inclusive. Esa es otra cosa que hay que hacer. No solo, digo, no solo es responsabilidad de las asociaciones de matemáticos, que los felicito y me agrada que tengan la iniciativa, pero creo yo que es un desafío demasiado grande como para solo las asociaciones enfrentarlo, ¿no? Y debería de apoyarse en las universidades, pues porque todos queremos colaborar, ¿no? En ese sentido. Eso me parece. Muchas gracias, Oscar. No sé si alguno quisiera dar una opinión sobre la pregunta que le hice a Oscar. Alguien que quisiera enriquecer un poco los comentarios de Oscar. Rafael, Eh, gracias. sí, yo tal vez quería hablar un poquito de mi experiencia personal. Eh, en efecto, bueno, yo creo que en Costa Rica la matemática, y al menos a estos niveles de universitarios, se desarrolló de una forma muy institucional, a diferencia de cómo, no sé, tal vez están haciendo ustedes en este momento, en el sentido de que, a pesar de que hay varias universidades públicas, aquí una es la que más se ha tirado a la parte matemática. Bueno, tal vez estoy hablando hace muchos años, ya la cuestión ha cambiado mucho. Pero entonces, de hecho, por años no ha habido una asociación matemática aquí en Costa Rica. Hubo una, pero como que murió. La verdad es que todavía no estamos muy seguros qué es lo que ocurrió y así. Eh, Nuestra experiencia ha sido que, pues, dichosamente nuestra universidad eh, nos apoyó en la inversión de búsqueda de talento y de desarrollo de talento por muchos años, eh, sobre todo en los años más, digamos, tal vez de vacas gordas, digamos, de cuando había más presupuesto y cosas así. Y pues eso nos permitió, mediante ciertas cosas, poder desarrollar, a pesar de no tener un doctorado aquí, desarrollar muchos doctores enviándolos afuera a estudiar, pero con un amarre que nos permitía volver a traerlos. Eh, les voy a ser sinceros, y esto es tal vez una historia que es un poquito vieja, entonces no sé cómo cambió, pero yo recuerdo cuando yo era estudiante haber hablado con personas del Salvador y ellos me contaban, no sé si la situación ha cambiado ahora, pero que ellos hacían todo lo posible por graduarse, ir a estudiar afuera y no volver. No tenían ese apoyo institucional, no tenían ese amarre para volver. Pues, evidentemente, a investigar fuera de Centroamérica, o sea, sobre todo en Estados Unidos o Europa, es fácil, ¿no? O sea, uno está ahí, está todo ahí, entonces yo entiendo completamente por qué alguien podría decir, mejor me quedo acá, ¿verdad? Entonces yo siento que eso nos ayudó mucho en su momento. eh, las iniciativas, un poquito a lo que voy entonces es a las iniciativas institucionales, o sea, a que una institución diga, o sea, yo quiero invertir en crear un cuerpo de profesores que vaya a ser investigador. No importa el área, o sea, como dijeron ahora, o sea, matemática aplicada, matemática pura, matemática educativa, lo que sea, pero que sea gente que estás educando para ser académicos. Eso por el lado tal vez de lo último que habló Oscar. eh, y tal vez tirando también a lo primero, por esto mismo nosotros hemos
empezado como ya a tener un ritmo eh, constante de actividades y de saber a dónde conseguir dinero por fuera y por dentro también, o sea, que también es muy importante. Y en ese sentido también, o sea, yo en lo personal, como les digo, ya he tenido un poquito de práctica en eso. Entonces, cualquier ayuda, cualquier digamos, duda que tengan de dónde podemos pedir dinero, qué podemos hacer eh, como como grupo, dónde podemos buscar cosas. Me gustaría que supieran que aquí estamos en Costa Rica, que sí hemos tenido experiencia y que, como les digo, ya tenemos un ritmo más o menos constante de tal vez dos actividades al año en matemática pura, una o dos en matemática, perdón, dos en matemática, digamos a secas, y tal vez una o dos en matemática educativa y así. Entonces sí, es un poquito lo que quería agregar. Bien, muchas gracias, Rafael. No sé si Leandro o Eric quisieran Sí, muchas compartir. gracias. Bueno, yo creo que comparto un poco la opinión de Rafael. Por ejemplo, en Honduras, bueno, hay dos centros donde se enseñan matemática. Uno es la pedagógica, pero es matemática educativa, digamos. Y está la nacional, la autónoma de Honduras, donde está propiamente la licenciatura, ¿no? Nosotros, pues, sí tenemos un plan realmente de cómo desarrollar, ¿verdad? Y ese plan, pues, viene de la experiencia de otros, de otras escuelas, ¿verdad? Que hemos visto nosotros. De hecho, yo hablando con unos compañeros de Costa Rica, ¿verdad? Ellos hablaban de justamente lo que decía Rafael, de amarrar a la gente. Y lo mismo, pues, hemos escuchado de las experiencias que ha tenido Brasil, que ha tenido México. Entonces nosotros como, bueno, la autónoma como institución, sí, lo que quiere es la gente que se vaya a estudiar, ¿verdad? Asegurarle, digamos, un retorno para que ellos pues, se queden en el país y puedan pues, empezar a realizar investigación. Nosotros en Honduras realmente tenemos pocos doctores, sí, pocos, algunos 8, 9, 10 tal vez. Pero ya hay mucha gente que está en vías de estudio, como yo, por ejemplo, yo estoy estudiando. Y creemos que en unos años, ¿verdad? Pues la matemática en Honduras pues, se va a desarrollar, ¿no? Siendo muy positivos. Y de hecho, estas uniones que estamos haciendo con ustedes como hermanos centroamericanos y compañeros centroamericanos nos va a servir, le va a servir a nuestra juventud, ¿verdad? Y sí tenemos muchos planes en pro de eso, ¿no? Y creo eso de apostarle a las instituciones, y no solo foráneas, sino también internas, porque de hecho lo estamos viendo nosotros como carrera de matemática, ¿no? Mucha gente que no entra a la universidad, por ejemplo, se van a las instituciones privadas, a bancos, y a otro tipo de organismos, ¿no? Y realmente necesitan al matemático. Entonces nosotros estamos como vendiendo esa idea de que el matemático es fundamental, de que el matemático pues es parte, y es así, ¿no? Pero estamos rompiendo ese paradigma de que la gente en Honduras decía, ¿para qué me sirve la matemática? Yo diría, ¿para qué nos sirve? Más bien, ¿no? Entonces ya rompiendo eso. Pero también hay que ser consciente que la gente, pues, que tenemos que mandar a las instituciones, tiene que ser la gente tiene que ir bien preparada, ¿no? En Honduras nosotros tenemos una maestría, por ejemplo, no tenemos doctorado, pero ya se empieza a hablar de convenios, por ejemplo, con la UNAM de México, de que podríamos tener un doctorado dentro de tal vez unos 4, 5, 6 años si todo va de viento en popa, ¿no? Porque eso es lo que queremos, seguir como un ejemplo. Y un ejemplo muy bueno sería México, ¿no? Porque si ustedes ven a la UNAM, pues es de las mejores universidades públicas, mejor ranqueadas en el mundo, ¿no?
y la investigación que hace México es increíble, no solo en UNAM, sino en nuestras instituciones. Y muchos de nuestros colegas hondureños, ¿verdad? Como el caso de Carlitos, que está aquí presente, pues se fue a México a estudiar y ahí está estudiando. Y así hay otros que se han ido a México a estudiar. Y tenemos otros compañeros, ¿verdad? Que han salido de las Olimpiadas, ¿no? Creo que un proyecto muy bueno que sirvió para como reavivar la matemática en Honduras fue eso, la Olimpiada, ¿no? Pero bueno, tal vez en alguna oportunidad les platico un poco más de ese trasfondo. Y creo que las Olimpiadas es un semillero que identifica el talento, ¿no? Ahora, no es la única manera, porque sabemos que hay gente que no la capta la Olimpiada totalmente. Hay gente que sale ahí de la nada y muy talentosa y jamás participó en una Olimpiada, ¿no? Y en matemática, pues en la carrera destacan, se van al extranjero y les va bastante bien. Y pues yo creo que sí hay necesidad de las instituciones de matemáticos y sí podemos como tocar puertas y lograr muchas cosas, ¿no? Nosotros estamos enfocados en desarrollar la matemática de Honduras, digamos. Y al desarrollar la matemática de Honduras, obviamente aportamos a que se desarrolle la matemática de la región, claro está. Al tener estos vínculos con ustedes y empezar a organizar nuevos eventos, creo yo que esto va a servir mucho, ¿no? Va a servir mucho para todos, incluso para aquellos profesores, ¿verdad? Que de repente solo se han enfrascado en la docencia. Una vez que empiezan a ver nuevas actividades de vinculación, de investigación, tal vez se animan y se involucran también, ¿no? Porque también están metidos en ese paradigma de solo la docencia, y no ven actividades nuevas. Entonces, al no verlas, pues como que la mente no es creativa y se quedan encerrados ahí, ¿no? Entonces, sí, he visto que Costa Rica se ha desarrollado muy bien y les felicito, ¿verdad? A los hermanos costarricenses, y nuestra meta pues es también desarrollarnos en Honduras, ¿verdad? Y pienso que la SOMAT es algo muy importante en el sentido de que no, o sea, pertenece a las universidades de Honduras que se dedican a la matemática, pues, y representa a los matemáticos hondureños como tal, ¿no? Entonces, pienso que nuestra sociedad, ¿verdad? Porque miro la sociedad matemática mexicana, ¿no? Es una cosa impresionante, es un monstruo. Entonces digo yo, bueno, esas cosas hay que imitarlas. Entonces, yo creo que tenemos muchos proyectos y muchas cosas por hacer en nuestro país. Y claro está, ¿verdad? Podemos ser parte de los proyectos de Centroamérica y ser parte de los proyectos para que nuestra juventud los aproveche, ¿no? Nuestra juventud se desarrolle, porque ese cambio cultural es muy bueno. Yo cuando estuve en la licenciatura, pues participé en Emalcas. Estuve allá por Guatemala, estuve en México. Entonces, son experiencias enriquecedoras para un estudiante, ¿no? Creo yo que es muy valioso eso. Le deja muchas cosas a uno y lo despierta, ¿no? Además de las Olimpiadas, claro está. Entonces, eso es lo que quería añadir. Muchas gracias. Eric, no sé si tiene algo que compartirnos. Sí, pues en Guatemala hay instituciones y proyectos que sería mentir y decirles que hoy no tienen un músculo económico, sino muy grande, pero sí sólido, que sostiene algunos proyectos y algunas iniciativas. Y como dice Rafa, en el momento uno va adquiriendo la experiencia de cómo conseguir el músculo económico que sostiene los proyectos, ¿no? Y algunas veces les ha tocado algunas iniciativas acá hacerlo al revés. Primero trabajar de gratis, convencer a la institución de la cual quieren apoyarse de que funciona, y cuando ya ven el producto, pues la gente se anima a soltar el factor dinero, que es un factor complejo. Ha sucedido acá. Oscar mencionaba también de que a veces se necesita la asesoría y la consultoría para ejecutar un proyecto, porque le pasó a una asociación de estudiantes de matemática educativa acá, que se tenía alrededor de 80 personas dispuestas a colaborar, listas para colaborar, pero con inexperiencia en el tema de la institucionalización. Entonces, era como tener un recipiente
en efervescencia y todo cayó por la borda porque no había una guía, un orden, una determinación hacia dónde vamos, tener objetivos claros. Claro que el proyecto al final funcionó de tanta insistencia, ¿no? Y, y no funcionó al inicio, pero lo que había era materia humana, que creo que ustedes mencionaban algo de que en Centroamérica hay materia humana, materia intelectual y materia académica, ¿no? Que sin el brazo económico no funciona. Entonces, creo que necesitamos ambas cosas, intelecto, inteligencia, cerebros, y por pasarlo a un adjetivo institucional, tener gente con maestría, gente con doctorados en cualquiera de los ámbitos de la matemática, pero todo eso sin institucionalización podría ser débil y podría ser frustrante de intentar poner esfuerzos donde no hay un músculo institucional y económico que nos, que nos respalde, que nos diga si Eric ejecute y yo acá lo respaldo, ¿no? Sí, reúnanse y que su reunión no sea por gusto, acá estamos escuchando, acá vemos instituciones, acá vemos el, la estructura sociopolítica que también está inmersa, queramos o no, en los centros educativos de niños y adolescentes y los centros educativos universitarios. En Guatemala, si no estoy mal, tenemos 3 universidades que ofrecen matemática, o sea, para graduarte como matemático, y casi todas las universidades ofrecen formación de profesores de matemática para nivel medio. Hay una universidad que recientemente se acaba de unir al menú disponible, digamos, de dónde estudiar matemática para graduarme como licenciatura en matemática como tal. Ahora, universidades que ofrecen matemática educativa, hay bastantes y casi todas las sedes regionales y de la ciudad lo ofrecen. Entonces, digamos que la forma de formarse está a la mano, no al alcance de todos, en la universidad pública, viéndolo en cuestiones de dónde es más barato estudiar como individuo, y universidades que van desde precios muy bajos hasta precios altos para poder costearme el transporte, la alimentación, etcétera. Otra cosa importante es los intercambios académicos presenciales. Eso motiva mucho a la juventud. Todos queremos viajar y pasear y tomarnos fotos. Eso es raro al que no le gustaría. Me atrevo a pensar que es un dato de mayorías. Y a los niños y a los adolescentes los motiva bastante. Entonces podemos generar también ese tipo de intercambios. Acá hemos hecho algunos intercambios con estudiantes de Paraguay y no solo de Paraguay, sino de regiones que están fuera de la ciudad dentro del país. Y no ha sido difícil conseguir el sustento económico para hacer esos intercambios porque se hacen acuerdos. Se hacen algunos tipos de acuerdos y eso no nos ha sido tan difícil tampoco. No, no todo está malo, no todo es victimización y que la región está muy mal. También este año, no sé si creo que en alguno de los grupos de WhatsApp lo discutíamos sobre el resultado de los estudiantes centroamericanos que tuvieron en la IMO, en Japón. Y hay unos números discutibles ahí, pero lo que quiero rescatar de allá es que acá tuvimos 2 niñas que lograron viajar a Japón, 2 niñas de 16, 17 años. Tuve el privilegio de formar parte de los entrenadores de una de ellas. Y lo que rescato de esa oportunidad que tuvieron es la felicidad de las familias, de sus docentes, de sus amigos y de ellas mismas, de que gracias a aprender matemática, de hacer horas nalga, decimos acá, de sentarme 17 horas, 16 horas diarias a conocer cómo funciona la matemática, pues tuve esa oportunidad. Y ya tal vez eso era lo menos importante, ¿no? Era el intercambio intercultural, el conocer otros contextos. Entonces la gente ya regresa motivada e insta a otros a estudiar matemática, que es una forma oculta también de hacer divulgación, ¿no? Lo podríamos ver así. Entonces, en eso se resume mi respuesta, Oscar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que hasta este momento tenemos algunos elementos ya de los beneficios que traería en los diferentes campos y sectores de la sociedad
el fortalecimiento de la matemática en la región. También hemos hablado de algunos factores que impiden, digamos, hasta ahora el establecimiento de un proyecto regional. Mi última pregunta, y que me gustaría que participen todos, voy a comenzar justamente con Eric, ya que lo tenemos aquí de entrada, sería, ¿cuáles serían los pasos que siguen para poder ir desarrollando un proyecto regional que promueva la investigación y la divulgación de la matemática en Centroamérica? ¿Cuáles serían los pasos que seguirían, digamos? ¿Cuáles serían los elementos que deberíamos de irnos haciendo, comprometiendo, tanto las asociaciones que estamos acá como gente que esté interesada, ¿no?, en promover un proyecto interinstitucional, un proyecto regional? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes de cuáles son esos pasos que deberíamos de seguir, ¿no? Pasos en los que deberíamos de comprometernos. Gracias, Oscar. Bueno, podríamos plantearlo como un algoritmo bastante sencillo, pero sabemos que no es tan fácil por la complejidad que implica las relaciones humanas, ¿no? Al final esto va a ser una relación humana. Primeramente, yo me atrevería a asegurar que hay que fortalecer la iniciativa embrionaria, que es esta, que tampoco es tan embrionaria, ¿no? Porque muchos de ustedes, muchos de los que están acá ya vienen de experiencias fuertes previas, ¿sí? Tal vez el adjetivo embrionario lo enfoco a que articular bien el tejido organizacional, porque con un tejido organizacional embrionario fuerte, ya es fácil convencer a los directivos y coordinadores de todos los proyectos que existen en Centroamérica. Y a todos nos conviene porque vamos a fortalecer el quehacer matemático de la sociedad nuestra como tal. Entonces creo que por ahí difícilmente la gente podría decir no. He estado he estado inmerso en varias peleas e iniciativas de convencer a otros de trabajar conmigo y se complica por la situación que yo mencionaba hace un momento de tener mi propia marca, ¿no? De ser la cara y ser el protagonista de un proyecto. Pero creo que habemos talento para todo. Hay gente que le cuesta hablar, que no le gusta divulgar, no le gusta estar entre las cámaras, y ubicar a esas personas en el detrás de cámara, ¿no? En el trabajo de laboratorio están los voceros, están los divulgadores del proyecto como tal. Pues creo que lo podría resumir yo en tres pasos. Fortalecer la iniciativa embrionaria, que sería esta, partiendo desde acá. Presentársela a todos los demás involucrados en el quehacer matemático de la región centroamericana. Y con presentársela también decirles, miren, también tienen un espacio ustedes de participación y con eso fortalecen, porque en marzo de 2025 nos vamos a Honduras, allá va a haber un congreso matemático multidisciplinario y nos conviene a todos, ¿no? Nosotros vamos allá, allá se fortalecen las actividades de las cuales nos contaba Leandro que están empezando y lo hacemos en Honduras, la otra semana, dentro de 2 años lo hacemos en Costa Rica, dentro de otros 2 años lo podemos hacer en Nicaragua, etcétera. Entonces, a manera de convencimiento a los líderes de las instituciones e iniciativas, tanto institucionales, públicas y privadas, como aquellas que han surgido sin base institucional. A la hora de convencerlas, tenemos que llevar objetivos claros de hacia dónde vamos. Tampoco podríamos poner 1000 objetivos que son inalcanzables en el corto tiempo que tenemos tanto de vida como de funcionamiento. Y una vez logramos esas dos cosas que nos van a llevar varios meses, años, pues ya podemos dedicarnos solo a ejecutar y a mejorar o perfeccionar lo que ya existe, ¿sí? Y tampoco formar algo desde cero totalmente, sino podemos irnos uniendo a aquellas iniciativas que ya están bastante fortalecidas, que están muy nutridas
y partir desde ahí también, ¿no? No solo partir desde acá, desde cero, porque creo que todos acá compartimos un objetivo macro que es mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. Y eso implica de nuestras familias, de nuestros amigos y de nosotros como individuos, tanto individuos biológicos como también en nuestros quehaceres y nuestras profesiones, ¿no? Que tengamos mejores accesos a investigación, mejores oportunidades a becas, mejores oportunidades laborales, ¿por qué no decirlo? También tampoco es negable. Entonces podríamos partirlo en esos tres pasos, Oscar. Fortalecer la iniciativa base, llevar llevarla como acto, como tal acto de evangelización a los encargados de todas las instituciones y ya pintando desde ella podemos ejecutar. Y no es que vayamos a ejecutar algo desde cero, podemos fortalecer las ejecuciones que ya están en camino, que ya existen en paralelo a lo que nosotros estamos haciendo acá. Gracias, Oscar. Muchas gracias. ¿Quién más quisiera participar? Leandro, gracias. Yo quisiera preguntar algo, una duda. ¿Existe alguna organización regional de Centroamérica de matemáticos o es esto, digamos? ¿O cada quien tiene su sociedad y algunos no la tienen, por ejemplo? Porque Eh, creo que debemos de tener una cabeza, ¿verdad? Una cabeza que nos represente como región. Y creo que esa cabeza pues es la que podría como llevar los proyectos que se están proponiendo, ¿verdad? O por lo menos ser el representante y la voz, ¿no? De estos buenos proyectos que se están planteando. Porque como dijo Eric, ¿verdad? A veces no hay yo tengo un proyecto, pero no hay una institución que me respalde o no hay alguien que esté como cabeza y que diga, sí, esto lo queremos hacer. Y además de esa cabeza tiene que tener pues subdivisiones, ¿no? Porque no puede caer sobre toda ella, sino que hay líderes, pues, así como hay áreas de la matemática, así hay líderes en esas áreas de la región. Entonces yo creo que eso es importante, definirlo en algún punto, creo yo, ¿no? Así como en Honduras se definió, por cierto, algo muy importante, y lo reconozco aquí a los amigos salvadoreños. Cuando nosotros empezamos las Olimpiadas de Matemática empezaron en el 2004 en Honduras. Y nosotros nos nutrimos mucho de la experiencia de El Salvador con este programa de jóvenes talentos. Nos ayudó mucho a nosotros, ¿verdad? Como hondureños. Ya nosotros, yo fui olímpico, por ejemplo, y ya después yo fui entrenador. Ahora pertenezco al comité y el comité ha generado mucha gente muy buena, ¿no? Muy buena en Olimpiadas. Y son iniciativas que nosotros hemos imitado, entonces, pero había una cabeza, ¿no? Había líderes, digamos, que en este caso en ese tiempo eran Mariano y Luis Ramos, que muchos tal vez lo conocen. Y así pues nosotros también necesitamos como esa cabecilla, ¿no? Creo yo, en Centroamérica. Y si es posible, pues ya pues ir pensando en una sociedad centroamericana de matemáticos incluso, ¿no? Pienso yo, ¿no? Porque está muy bueno todo lo que se ha hablado y no quiero tampoco extenderme en los mismos puntos, pero creo que ese sería como el aporte que yo podría decirle, ¿no? ¿Y por qué? Porque si hay líderes, son líderes que han salido de nuestras instituciones y pues creo yo que son nuestra voz, ¿no? Y lo que ellos digan está bien, pues porque son lo que nosotros escogimos. Gracias. Erika ha levantado la mano. Sí, desde la matemática educativa, para intentar responder a la duda de Leandro, que yo conozca, existe el CME, que es el Club de Matemática Educativa para Latinoamérica, que sí tiene sede en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Bueno, y también en Paraguay, pero en Centroamérica tiene sede y presidentes por cada uno de esos países. Y el ECAME que mencionaba Oscar, que no es una institución, sino es un evento que si no me equivoco, se lleva a cabo cada 3 años. Y ese sí tiene personas enlace, digamos, en cada país de Centroamérica. No estoy seguro si incluyendo a Panamá. Desde la matemática educativa, esos dos conozco, Leandro.
Ok, gracias. Sí, pero nosotros como matemáticos, digamos así, de la región, sí, no, ¿verdad? No he No, escuchado, digamos. respondiendo a tu pregunta, Alejandro, la respuesta es no. Lo que existe son tres sociedades hasta el momento: Guatemala, El Salvador y Honduras. Y todas son recientes, no, no es que tengan muchos años o que estén consolidadas. Sí, La respuesta de es hecho la no, de Honduras es reciente y reciente. bueno, desde las sociedades podrían también pues surgir esta organización centroamericana, digo yo, ¿verdad? También. Porque a la sociedad de nosotros pertenecen pues tanto la pedagógica como la universidad y otra gente de universidades privadas que tienen puestos importantes, creo yo. Yo me imagino que algo así también es con ustedes. Bueno, le doy la participación a alguien. Gracias. Rafa, eh, Sí, tal vez voy a contarles una historia rápida. Yo tengo un conocido que tiene un restaurante acá, y hace unos años fui a un evento que él estaba, bueno, en el que él estaba participando, en que habían varios otros chefs de Centroamérica. Y ellos en esta actividad justamente están un poquito presentando el grupo de ellos, que se llama Centroamérica Unida, eh, en donde el punto de ellos, digamos, como ellos, es gente con restaurantes y ellos tienen una propuesta gastronómica que querían vender. Y pues empezaron a juntar un poquito diciendo, nosotros individualmente no tenemos cómo competir eh, contra países eh, como México, Perú, Argentina, eh, digamos, son países grandes que tienen una historia culinaria muy conocida y cosas así. Entonces, dijeron, tenemos que unirnos y empezar a promovernos entre nosotros y hacia afuera y empezar a vender nuestra gastronomía, que tiene sus cosas muy similares de un país a otro y también sus cosas distintas, pero tenemos que venderla como grupo. Esto fue hace como unos 5 años, tal vez. Eh, Estos grupos ahora están ganando, muchos de estos restaurantes están ganando premios internacionales, están siendo reconocidos como de los mejores restaurantes de Centroamérica perdón, de América Central, ¿qué decir? De Latinoamérica, y pues un poquito a lo que voy con la historia es que yo creo que en efecto uno de los caminos a los que tenemos que llegar es a realmente tener una propuesta completamente unida, que como dice Leandro, a mí me parece buena la idea de una asociación centroamericana. Eso lo digo, sin embargo, con el asterisco, digamos, ahí de que nosotros todavía no tenemos una asociación y creo que no hay, o sea, hay gente que quiere hacer una, pero están un poquito agobiados por otras responsabilidades, entonces no se ha empujado demasiado la idea. Pero definitivamente necesitamos centrar eso. Entonces apoyo mucho esa idea de Leandro, y creo que ya la he comentado anteriormente con Oscar y con otras personas. Pero también hay que recordar otra cosa, y es que también muchas veces, por más que institucionalicemos los esfuerzos, siempre son las personas las que terminan promoviendo las cosas. Entonces, yo se lo comenté a Oscar, yo siento que tenemos que empezar a conocernos mejor, tenemos que empezar a participar más entre nosotros, tenemos que empezar más a promover nuestras cosas, como les digo, promovernos nosotros, o sea, si hay una actividad que va a pasar en Nicaragua el próximo año, apoyarla, ayudarlos y cosas así y viceversa, y
Y digamos, digamos, ya para no extenderme más, pero un objetivo, inclusive yo creo que a corto plazo que deberíamos plantearnos, la posibilidad es en como región eh, enviar una propuesta para ser el host de algo importante en Latinoamérica a nivel de matemáticas. Algo como el CLAM, digamos. Congreso Latinoamericano de Matemáticos. Insisto, tal vez individualmente es un poquito difícil que participemos, que podamos competir contra un país como, bueno, el próximo que lo va a hacer es Brasil, yo empezó el próximo año, es difícil. Ellos tienen un montón de dinero, tienen un montón de cosas que pueden conseguir. Pues tal vez es difícil individualmente hacerlo, pero tal vez con un esfuerzo conjunto, ir a tocando puertas a organizaciones regionales. O sea, yo me imagino que eh, de, eh, cosas como el SICA, el BCIE, o sea, tal vez podemos tocar esas puertas y que nos den dinero y que digamos, ok, nosotros vamos a ofrecer estas cosas como región, juntos, como un proyecto conjunto, para empezar a darnos a conocer. Y, 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 pues sí, o sea, eso es un poquito lo que quería aportar en esa dirección. Si me permite, Gracias, muchas gracias. Sí, Oscar, doctor, adelante, eh, Oscar. pues reforzar lo que decía Rafael, un evento importante regional o internacional sería fundamental, creo yo, para unir más a la región. Hay eventos como el CLAN, por ejemplo, y en este momento todavía se puede proponer en un evento satélite, por ejemplo, para no pensar en organizar un congreso latinoamericano de matemáticas y competir contra Brasil, por ejemplo, el otro año. Pero el propio CLAN ha permitido, la UMALCA está permitiendo que se haga un evento satélite de ese evento grande. Digo, para comenzar el otro año, pensar en un evento así, por lo menos satélite, que ya sería un primer paso. Porque si vamos a pensar en un congreso latinoamericano, que sería muy importante, tendríamos que pensarlo para muy en el futuro. O sea, una posibilidad es para 2024 hacer un evento satélite. Esa es una posibilidad. La otra es participar en 2025 del evento que se va a hacer a nivel de todo el continente también, que es en Miami. Esa es otra posibilidad que siempre se ha querido que se participe en Centroamérica. Esa es otra cosa. Otra cosa es comenzar a pensar en que sí en Centroamérica hay potencial y hay gente muy bien formada, ya muy bien formada. Tal vez no estamos en Centroamérica, pero hay mucha gente que vive en Estados Unidos, mucha gente en Europa que es centroamericana y que yo puedo decir que he hablado con ellos personalmente y están totalmente dispuestos a apoyar. Lo que pasa es que cuando uno piensa en un evento regional, por ejemplo, en una Emalca, siempre piensa en invitar a gente que vive en Brasil o en Argentina o en España, pero nunca se le ocurre, hey Pérez, en Estados Unidos viven guatemaltecos, en Canadá están dos hondureños. O sea, ¿por qué no los invitamos a ellos, que son matemáticos también, que tienen doctorado, que tienen postdoctorado, y que perfectamente podrían dar el curso igual que lo haría un inglés o un brasileño, un americano? O sea, no tienen nada de especial los demás que no sean los mismos propios centroamericanos. Eso creo yo que nos hace falta también, pensando en el recurso. Yo hablé con varios que viven en Estados Unidos y puedo mencionar nombres, por ejemplo, Sergio López, Oscar Hernán y así varios que son centroamericanos y que ellos me dijeron, no, es que yo me puedo pagar el pasaje para ir a Centroamérica,
sea, ellos pueden buscar ellos mismos gestionar los fondos para ir a visitarlo. Lo que pasa es que nunca se les invita, solo eso. Entonces, creo yo que falta la gestión nada más. Pero a veces cuando hablan de que no hay recursos, creo que no es tan cierto. Se puede gestionar. En la Unión Europea también se puede gestionar recursos y bastante. Yo sé que hay mucha gente aquí que ya participó de un proyecto regional centroamericano hace algunos años, financiado por la propia Unión Europea, que lo hizo el CISUCA. Invirtieron mucho dinero en ese proyecto regional. Sé que se hicieron varias reuniones, se hicieron varias cosas, es decir, dinero hay, lo que falta es pedirlo. Y el proyecto escrito, eso es lo único que creo yo que hace falta. Como decía Eric, reunir todas esas instituciones para no estar individualmente, y lo mismo reforzaba Rafael, que individualmente no vamos a llegar a nada, pero si no, lo hacemos como matemáticos, creo yo que se puede hacer mucho. El Shizuka, el problema que tiene no es un problema, sino que la limitación que tiene es que solo pueden participar universidades públicas. Y nosotros queremos la comunidad matemática, no importa si está en una universidad privada o pública, eso es lo de menos. O si vive en Centroamérica, no. Creo yo que eso es lo que nos hace falta. Lo de la sociedad centroamericana, yo también estoy de acuerdo y me parece una buena idea. De hecho, Luisa Morales en otro conversatorio aquí mismo de Amates lo propuso también, que ella es de la Universidad de Panamá y ella dijo que por qué no se hacía una sociedad matemática centroamericana. Se puede hacer, si ustedes la quieren hacer, cuenten con mi apoyo, no hay ningún problema. La cuestión es siempre que falta personas, ¿no? Que falta gente que realmente quiera comprometerse a colaborar y apoyar, ¿no? Que al final, como dice Rafael, son las personas las que mueven todo esto, ¿no? No tanto la institución, sino que son las personas y que se gestione. Creo yo que en Costa Rica hay varias universidades y varias instituciones que ya tienen experiencia y programas regionales. Puedo poner el ejemplo del TEC en Costa Rica. Ellos tienen programas regionales de maestría, no de matemática, pero de otras áreas. Y ellos gestionan con Alemania los fondos. Yo sé que en El Salvador, hace pocos días, en El Salvador ya hace parte ya tiene el contacto con la DAT directamente, por ejemplo, de Alemania. Entonces yo creo que son dos instituciones que ya se les puede preguntar cómo hicieron esos proyectos regionales en otras áreas de salud o de educación o de lo que sea, para pensar en una maestría regional en matemáticas. Digo, y lo tenemos ahí en Costa Rica, solo que no es de matemáticas, pero ya lo han hecho. Entonces creo que es solo de contactarlo, me parece a mí. No sé, pero igual, lo que ustedes quieran hacer, cuenten con mi apoyo, no hay ningún problema. Si hay necesidad de hacer alguna gestión, se pregunta, pero siempre va a ser importante los que viven en Centroamérica, ¿no? Creo yo que los profesores que son universitarios en este momento principalmente deberían de tomar la iniciativa o de apoyarnos. No creo que eso es lo que nos hace falta. Llamarlos a ellos y que nos apoyen, ¿no? Que son los que pueden gestionar al final de cuentas. Si es en investigación, creo que la UCR puede apoyarnos y otros centros de investigación que hay en El Salvador, que hay en Honduras, que hay en Guatemala. Tal vez solo reunirnos así como representantes de centros de investigación, si se va a hablar de investigación. Si es de educación matemática, pues ya Eric dio algunas ideas, ¿no? De quiénes podrían ser contactados. Creo que en ese sentido ya hay varias iniciativas, ¿no? Y se puede ir contactando a esa gente por áreas, no necesariamente una única institución, ¿no? Sino que a esos coordinadores regionales de su área, ¿no? Obviamente. Bueno, creo que uno de los objetivos fundamentales de esta reunión y de este conversatorio será reunir elementos para que en la reunión que hacemos
de asociaciones, ¿no? Que tenemos cada mes, pues sería ya planteado la necesidad de ir creando un proyecto regional. Y creo que hay muchos de los elementos que ustedes han hablado, pues dan luces, ¿no? De lo que debemos de seguir haciendo. En la próxima reunión de asociaciones, que la agenda primordial que se tiene en este momento es la creación de un proyecto regional, ¿no? Estos elementos que ustedes han estado discutiendo y enriqueciendo nos van a permitir de alguna manera pues tener ideas más consistentes, más sólidas de lo que es, de los pasos que hay que seguir, ¿no? Eh, veo con mucha satisfacción cómo con el tiempo y en pocos meses que se ha comenzado esta iniciativa, bueno, Oscar ha estado trabajando fuertemente esta iniciativa, Oscar Armando, y es de agradecerle su trabajo porque se está viendo una integración, una discusión y un compromiso de muchos de los que se están metiendo en el grupo. Por ejemplo, en Amates Comunica, que es un chat que tenemos, he visto cómo va creciendo, ¿verdad? Cómo se van incorporando nuevos elementos, nuevos compañeros al quehacer matemático, al desarrollo de conversatorios, que es una parte fundamental también para dar a conocer y popularizar la matemática a nivel centroamericano, ¿no? Que tanta falta nos hace, por lo menos aquí en El Salvador, ¿no? Y creo que en toda Centroamérica se tiene casi que la misma historia. Entonces, qué bueno que hemos tenido la participación de ustedes y que nos han permitido recoger muchos elementos que hemos tomado nota, inclusive el grupo de matemática de Amates Comunica está lanzando ahí algunas de las cosas que se han dicho acá para tomar nota, ¿no? Para seguirla discutiendo. Y pues yo quiero agradecerles, ¿no? La participación este día. Eh, Agradecerles en nombre de las asociaciones que hemos tomado a bien hacer este conversatorio para tener más elementos en nuestra reunión periódica que tienen los presidentes de las asociaciones. Y ojalá en algún momento, pues Costa Rica también se incorpore, ¿no? A esta discusión y que tengamos asociaciones de todos los países. Pero aún así, ¿no? Espero que contemos con Rafael siempre, ¿no? Que nos esté apoyando, que nos esté ayudando y que nos esté dando más ideas, ¿no? Y es bueno saber qué es lo que está pasando, digamos, en Costa Rica, ¿no? Cómo llevan a cabo algunas acciones que a nosotros esa experiencia nos va a ayudar enormemente. Por eso es fundamental todo lo que hemos escuchado. Hay cosas que nosotros ignoramos, ¿no? De cada país y este es un buen espacio, ¿no? Para conocernos y para ir fortaleciendo lo que hemos soñado, ¿no? Como dice el presidente de la Asociación de Matemáticas, una confederación de asociaciones de matemáticas centroamericanas, ¿no? Que ayude a gestionar proyectos de investigación, ¿no? De formación, de fortalecimiento del estudiante de matemática, de que los estudiantes que vienen de básica, de media, tengan ese, esa oportunidad de estudiar ciencias y matemática, que es de las carreras que muy pocas personas pues llevan a nivel centroamericano. Creo que eso es algo que todos en Centroamérica tenemos ese problema, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con la formación de los docentes. Por eso es que en el primer objetivo que poníamos era mejorar las condiciones de formación de los maestros. Y nosotros tenemos un papel fundamental, ¿no? Porque trabajamos para mejorar, digamos, trabajamos en formación de docentes, en elaboración de materiales, otros en matemáticas puras, pero en realidad todo esto, pues, enriquece, ¿no? Lo que nosotros siempre hemos querido, ¿no? Poner a Centroamérica en un lugar más potente dentro de las naciones del mundo.
Así que les agradezco mucho. Gracias por haber compartido con nosotros esta noche. En Facebook hay algunos saludos, ¿no? Voy a leerlos en este momento. Ya me están reclamando acá que no los he leído. Ahorita les cuento. Bueno, dice Juan Francado, excelente profesor Eric. Un saludo para Eric. Un enorme saludo a todos, dice de Viaje en el Tiempo. Víctor Oliva nos dice que si se ha realizado algún sondeo de las áreas de investigación en matemática para fortalecer la práctica educativa en los países. Es una pregunta que nos hace. Doris Alies nos dice saludos a todos y Henry Molina, pues saludos desde Honduras. Son las participaciones que hemos tenido. Creo que esto del sondeo de áreas de investigación, Óscar hizo en algún momento un repositorio de información en las áreas de investigación. Con gusto le podríamos a Víctor que se ponga en contacto con nosotros para que vean los resultados que tenemos sobre esto. En fin, eso sería todo. Les agradecemos su participación y espero volver bueno, Asomat ha levantado por ahí la mano. Escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas Quiero noches. ser bien puntual. ASOMAT nació en 2013 como organización civil no de desarrollo porque porque organizamos una EMALCA 2013 Tegucigalpa y UMALCA exigía la existencia de una asociación legal de matemática. Una cosa, con respecto a las dos instituciones educativas, sí, tienen una sede aquí en Honduras, en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Alguien mencionó eso. Y sí, en cuanto a lo que dijo Leandro, ASOMAT comenzó un proyecto con UNAM Cuernavaca y ha tenido frutos realmente muy buenos. Estuvieron en escuela de invierno 2 estudiantes y ahora en este invierno ya han ido más. Y quiero Cinco. plantearles algo. ASOMAT tiene a su cargo el desarrollo de la matemática en todos los niveles. Entonces estamos apostándole a la educación preescolar y escolar a través de un convenio con una fundación en Panamá, porque los índices educativos en esos primeros años los tenemos muy deficientes. Muchas gracias. Como no, con mucho gusto. Gracias. Gracias por su participación. Entonces, ya con esto concluiríamos. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Gracias, Rafael. Gracias, Oscar. Gracias, Eric. Gracias a todos. Gracias, Leandro, por haber participado en este conversatorio y créeme que no va a ser la primera ni la última que vamos a pedir su participación. Así que pasen feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Y gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Muy excelente todo. Gracias, adiós.